Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos para estudiar el gran libro de Job y luego Cantar de los Cantares, y con eso terminamos el curso sobre los profetas y los poetas. Vamos a orar para iniciar. Señor, gracias te damos por este curso y gracias porque ya estamos llegando a la conclusión. Te pedimos que tú nos ayudes a cerrar bien y aprender bien sobre estos libros tan fascinantes, Job y Cantar de los Cantares, en Cristo Jesús. Amén. Bien, muchas preguntas difíciles acerca de Job, o hasta imposibles, como pues el autor, la fecha, la composición de Job, o sea, su historia de composición. Sin embargo, este libro es uno de los más famosos, los mejor conocidos del Antiguo Testamento, y tiene una atracción siempre para la gente por una simple razón, y es que se trata del sufrimiento y todos sufrimos. Entonces, en un nivel u otro podemos identificarnos con el mensaje de Job. Se ha llamado una teodicea, y una teodicea es una justificación de la justicia de Dios a la luz de la maldad que existe en el mundo. Y esta palabra es una palabra compuesta de dos palabras griegas, theos y dike. Theos, está al revés, dice aquí, toes es theos, perdón, y dike es Dios y justicia. Y la persona que creemos que inventó la palabra fue Gottfried Leibniz en 1710, en un ensayo que escribió en francés para contestar el argumento que se ha repetido 1000 veces o muchos miles de veces, que el sufrimiento en el mundo significa que Dios no puede ser bueno y omnipotente al mismo tiempo. Pues ahí está el problema, y hemos probablemente luchado con este problema. Personalmente hemos escuchado a personas que niegan a Dios o cuestionan a Dios precisamente por el gran sufrimiento que existe en el mundo. Y aquí, en respuesta, él escribió este ensayo que él llamó una teodicea, una defensa de Dios, una justificación de Dios. Vamos a regresar a este tema de la justificación de Dios al final, cuando hablamos del mensaje. El autor y la fecha de Job. Ha habido muchas sugerencias sobre la identidad del autor de Job y su fecha, pero el libro es anónimo. Y pues por lo tanto son suposiciones, pero nadie puede decir que este es el autor y tiene que ser él, porque pues es anónimo. Algunos de los críticos han sugerido más de un autor y diferentes etapas de desarrollo en su composición, y ellos se han dedicado a buscar cuáles partes son posteriores, cuál es la parte original y luego cómo se ha desarrollado, pero otra vez son suposiciones. Hay evidencia interna de que el contexto histórico de Job fue durante el tiempo de los patriarcas, pero aquí cuando digo el contexto histórico de Job, estoy refiriéndome a la persona de Job, no al libro de Job. Y tenemos que distinguir, porque cuando vivió Job y cuando se escribió el libro que lleva su nombre, pueden ser dos fechas muy diferentes. Pero cuando estamos hablando de la persona de Job, hay evidencia de que fue durante los patriarcas, hasta quizás antes de Abraham. Porque Job fungía como sacerdote de su propia familia. Y esto después de Moisés, esto habría sido pues mal visto, no bien visto. Entonces aquí podemos decir que pues en la época patriarcal. La identidad de Job. Ezequiel 14 y 20 y Santiago 5:11 se refieren a Job como una figura histórica. Y por lo tanto debemos pues suponer y debemos creer que es una persona que sí existió y sí sufrió. No se ha identificado la ubicación exacta de Uz. Uz es su región, su tierra. Pero Uz se menciona en la Biblia y se menciona con Filistia, Edom, Amón y Moab en Jeremías 25:20. Y en Lamentaciones 4:21 los edomitas ocupaban la tierra de Uz.
Entonces podemos identificar la tierra de Uz en el sur, la parte sur de Israel, porque aquí Filistia estaba al sur oeste y los otros países mencionados estaban al sur este de Israel. Y también, pues por lo tanto y sobre todo por 4:21, los edomitas ocupaban la tierra. Y Job 1:3 dice que Job era una de las personas más grandes de la gente del oriente. Entonces sur, oriente, ya estamos ubicándonos más o menos en Moab. Y como Lamentaciones dice que los edomitas, Edom, dice que los edomitas ocupaban la tierra de Uz, entonces probablemente ahí por la región de Edom. Bien, es decir que lo más probable es que Job no era israelita, posiblemente moabita, o posiblemente ni moabita, porque los moabitas eran después, más o menos, pues sí, contemporáneos de los israelitas. Entonces a lo mejor fue antes del pacto con Abraham. Era un gentil, pero todos eran gentiles, o sea, antes del llamamiento de Abraham, era de las naciones. Entonces es muy interesante que el protagonista principal no es un israelita. Bien, el género de Job. Esta pregunta no es tan fácil. ¿Cuál es el género de Job? Por un lado, si Job fue una figura histórica, lo natural sería identificar el libro como historia. Sin embargo, fuera del prólogo y el epílogo, los protagonistas hablan en poesía, algo que los seres humanos no hacemos espontáneamente. Entonces, por lo tanto, podemos ver que es un libro poético, es un libro muy estilizado. Entonces no podemos concebir del diálogo como una transcripción de un diálogo que pasó, porque nadie habla así. Entonces, ¿qué tenemos? Estamos como entre historia y una ficción, o quizás no una ficción. Dillard y Longman lo comparan con lo que se llama hoy en día la ficción histórica. Y hay muchos libros muy populares, son novelas y toman una base de eventos históricos, pero luego tienen mucha libertad de invención en cuanto a detalles. Y a lo mejor no aquí tanto con detalles, sino con el estilo. A lo mejor podemos creer, y debemos creer, que tuvieron este debate, esta conversación. Sin embargo, pues no hablaban todos en verso. Entonces aquí el autor, él utilizó mucha libertad, ejerció mucha libertad en el estilo de cómo presentar la cosa. Se mencionó aquí que es una teodicea, pero no responde directamente al problema de la maldad. O sea, es una teodicea rara porque no contesta la pregunta principal de una teodicea. No da una respuesta al problema de la maldad. Entonces, no es una teodicea en el sentido moderno. Es un debate sapiencial, eso sí, pero es un debate que llega a un empate. O sea, realmente no hay ganador. Y normalmente esperaríamos en un debate sapiencial que habría un ganador pues obvio para justificar un lado o el otro lado. Hay un ganador, sí, pero el debate en sí termina y se exhausta, se agota. Y nadie quiere decir más porque ya se han repetido tantas veces que ya no hay mucho más que decir. Entonces está raro como debate, está raro como teodicea, y como historia también, como no entra muy bien en el género 100% histórico. Entonces a lo mejor pues esta sugerencia de Dillard y Longman, una ficción histórica o quizás una historia muy poetizado, o poetizada. La verdad es difícil definir exactamente qué es el género de Job. Bien, la estructura de Job. Tiene un prólogo en prosa que introduce a los protagonistas y la trama.
tiene luego el peso del libro, son los diálogos de Job con sus tres amigos. Y primero, el lamento de Job, 3 ciclos de diálogos, poemas sobre la sabiduría de Job, y luego último discurso de Job, y el poema en un sentido es parte del discurso último de Job, luego el monólogo de Eliú, y luego Yahvé viene y habla desde la tempestad. Y luego tenemos epílogo en prosa que pone fin a la acción. Y aquí podemos ver algo interesante que es similar a lo que vimos en Eclesiastés. Aunque en Eclesiastés es más bien como una presentación, introducción y una evaluación al final, y luego el discurso de Kohelet en medio, pero aquí tenemos introducción histórica en prosa, conclusión, epílogo en prosa, histórico, y en medio tenemos la poesía. Pues esta es una híbrida, una combinación muy interesante. Bien, vamos a hablar de cada parte. El prólogo. Su estructura, ya mencioné, me adelanté, es semejante a Eclesiastés. En el prólogo hay 2 escenarios que alternan, cielo y tierra. Y en ese sentido es como Apocalipsis, porque Apocalipsis es aunque Job no es apocalíptico, pues alterna las 2 perspectivas como en Apocalipsis, cielo y tierra. Pero lo que es muy importante guardar en mente es que nosotros tenemos más información que Job mismo tenía, porque los que están en el cielo saben lo que está pasando en la tierra, pero los que están en la tierra no saben lo que está pasando en el cielo, y entonces ellos no tienen esa información, y algo muy importante del libro es que nunca tienen esa información, y nosotros tenemos mucha más información que ellos. El resultado de las conversaciones entre Job y Satanás fue que Satanás, con permiso de Dios, le quitó a Job su riqueza, sus hijos y su salud. Y estas pues son de las cosas más preciosas para seres humanos, sobre todo los hijos. Luego, probablemente en segundo lugar, salud, y en tercer lugar, la riqueza. Job luego famosamente no maldijo a Dios, y su famoso dicho, el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Y luego, en la segunda ronda pierde su salud, en primera ronda pierde su riqueza, sus hijos, y luego pierde su salud. Y en la segunda ronda su esposa dice, Job, pues ya maldice a Dios y muere. Y Job dice, estás hablando como una mujer necia, insensata. Y él se sienta ahí en cenizas, y sus amigos llegan y se sientan con él, y están ahí 7 días y nadie dice nada. Y luego empieza la trama con Job en un rompimiento del silencio con una queja, y una queja explosiva. No maldijo a Dios, maldijo el día en que nació. Y su lamento es similar a los lamentos que ya hemos estudiado en los Salmos, aunque es pura queja sin ningún elemento positivo, porque en los Salmos muchas veces dan la vuelta. Se quejan, pero luego dicen, sin embargo, en ti confío y sálvame, y etcétera, etcétera. Aquí es queja y queja y queja. Muy bien, entonces así inicia la cosa, la conversación. Los 3 amigos no aguantan esta queja de Job, porque creen que Job está no solo maldiciendo al día de su nacimiento, sino blasfemando a Dios. Y empieza Elifaz, Bildad y Sofar. Tomaron turnos, y luego Job respondió a cada uno de ellos. Entonces primero Elifaz tomó la palabra, y Job respondió, Bildad la palabra, y luego etc. Ha habido controversias acerca del tercer ciclo, porque parece estar incompleto, porque Sofar no participó, y hay 2 por lo menos
más de dos, pero dos perspectivas básicas sobre qué está pasando ahí. John argumenta que lo incompleto es evidencia a favor de su autenticidad. Y su argumento va así: un redactor habría sido la presión de completar el ciclo. Y podemos ver autenticidad aquí porque el autor resistió esa tentación de hacerlo completar. El contraargumento es que a lo mejor sí, pero en el proceso de la transmisión probablemente algunas cosas, algo se perdió o algo no traslapó, pero se puso en otro lado, en alguno de los rollos, o sea, están suponiendo eso. A fin de cuentas no perdemos nada, presentan el mismo argumento vez tras vez. Sí, exacto, no perdemos nada. Ya hemos escuchado 5 veces el mismo argumento. Exacto, repito, no hemos perdido nada de información, es muy buen punto. Entonces, este es un debate entre los eruditos estudiosos del Antiguo Testamento. No afecta en nada a la interpretación, es cierto, es muy buen punto. Más fuerte que lo incompleto es la consideración de que el contenido de algunas secciones que parecen ser de Job están más de acuerdo con los argumentos de Sofar. Y esto es un argumento más fuerte, porque parece que Job está hablando con palabras de Sofar. Entonces sería fácil imaginar que pues un renglón salió o se quitó que decía y Job terminó y Sofar tomó la palabra, algo así. Entonces sería fácil que una indicación como esa haya desaparecido, es la idea. Ahora, Dillery Longman asigna 27, 13 al 23 a Sofar. La nueva versión internacional, interesante, asigna 24, 18 al 25 y luego los mismos versículos que Dillery Longman a Sofar, y tiene una nota. Y otra vez les recuerdo, cuando están leyendo en la nueva versión internacional, las notas son muy importantes, porque ahí encontramos muchas veces las cosas que tienen que ver con la crítica textual, que no van a encontrar en el texto y no van a encontrar en muchas otras versiones de la Biblia. Entonces, en ese sentido es muy buena la traducción. Ahora, si ven aquí en el versículo 18, dice, su título es Interrupción de Sofar, y luego tiene una nota abajo, y la nota abajo dice, Sofar no se menciona en el texto. Se considera que esta porción, junto con 27, 13 a 23, forma parte del tercer discurso de este personaje. Entonces ahí pueden ver pues la perspectiva de Dillery Longman y un poco más allá de Dillery Longman, porque identifican dos secciones en la nueva versión internacional, asignándolas a Sofar. Harrison explica las similitudes y a veces repeticiones textuales, como verbatim, palabra por palabra casi, 20, por ejemplo, 20, 29 y 27, 13. Sofar está hablando en 20, 29, y luego se repite la misma idea con las mismas palabras en 27, 13. Pero Harrison dice que estos son ejemplos de Job citando a Sofar, pero dando otro énfasis a sus palabras. Y hay otros ejemplos en Job de eso, o sea, se citan, porque en sus argumentos es algo muy efectivo. Si estoy en un debate contigo y tú dices algo y luego yo puedo aprovechar de lo que dices, o sea, es bueno que yo te cite. Entonces hay algo de eso pasando en Job. Entonces puede ser un ejemplo. Entonces, pues, la verdad, les menciono este debate, pero no tiene trascendencia para la interpretación. En su última participación, Job compuso un poema sobre la sabiduría, es el capítulo 28, en el cual anticipó algo de las palabras de Dios. Entonces aquí otra vez podemos comparar Job con Eclesiastés, porque Kohelet, él en su búsqueda a veces casi sale a la luz del día y luego otra vez cae en el pesimismo. Y aquí igual con Job.
A veces hay vislumbres de una salida. Y aquí en 28 está como, pues ya está acercándose a una resolución, anticipando algo de lo que Dios iba a decir después. Y luego otra vez en 29 al 31, otra vez a la queja. Entonces, ¿cómo empieza Job? Pues quejándose. ¿Cómo termina Job? Quejándose. Sin embargo, no maldijo a Dios. Aunque sus amigos pensaban que estaba rayando o no rayando, estaba blasfemando a Dios. El joven Eliú tomó la palabra después del empate entre Job y sus 3 amigos. Aunque prometió agregar algo nuevo al debate, repitió los mismos argumentos de los otros 3. Y muchos críticos han considerado este discurso como una adición posterior, porque dicen, no entra en los ciclos, no agrega nada nuevo, y también no se menciona en el epílogo, y Dios no lo menciona. O sea, Dios reprende a los 3 amigos de Job después, pero no menciona a Eliú. Entonces, para algunos dicen que esto debe ser algo que agregaron después. Pero siempre estos argumentos tienen 2 filos, ¿no? Porque si no cabe bien ahí, entonces la pregunta es, ¿por qué alguien habría agregado esa sección si no cabe? Entonces están entre o el original era inepto o el editor posterior era inepto. Entonces estos argumentos realmente, cuando dice que no cabe ahí, por eso es posterior, porque el autor no podría haberlo incluido. Pues entonces, ¿por qué el editor posterior lo incluyó? Entonces, si no debe estar ahí, según ellos, pues es difícil colocarlo antes o colocarlo después. Entonces, estos argumentos son muchas veces muy tendenciosos de los críticos. Bien, ¿qué dicen Dillard y Longman? Me parece bueno. Consideran que el discurso es original y que Dios hizo caso omiso al joven impetuoso. Es como, él llega al final y él va a salvar el día y él va a decir, pues buen intento, pero ustedes no atinaron, y Job, ya te voy a justificar, te voy a echar la mano y ahora escúchenme todos. Y él es un joven que pues echa, como dicen, echa un rollo, pero al final nadie le hace caso, ni Dios lo toma en cuenta, porque a fin de cuentas no tienen nada que agregar. El discurso de Dios. Durante sus discursos, Job buscaba una audiencia con Dios para que Dios explicara el sufrimiento de Job. Es lo que buscaba durante el libro. Quiero una audiencia con Dios. Dios le dio la audiencia, pero nunca le dio la explicación que Job buscaba. Dios luego interrogó a Job acerca de cosas de la naturaleza, pero Job no podía contestar las preguntas. Y el mensaje no es simplemente, tú eres un ignorante, cállate. No es tanto así. Es más positivo. Es que Dios es la fuente de la sabiduría. Dios es la fuente de todo el conocimiento de la naturaleza y también de la providencia. Entonces está apuntando hacia la solución, que es Dios mismo y su propia sabiduría. Job respondió con humildad y arrepentimiento, reconociendo su justa medida. Y luego el epílogo. En el epílogo, Dios restauró las riquezas, la familia y la salud de Job, lo justificó y lo exaltó delante de sus amigos. Y humilla en un sentido a los amigos diciendo, pues, ustedes 3, pues Job va a encargarse de restaurarlos, porque ustedes no hablaron correctamente acerca de mí, como Job hizo. Entonces Dios está como en un sentido dando la razón, o más razón a Job que a los 3 amigos. Y Job tiene el privilegio de orar por ellos, porque ellos estaban completamente equivocados. Y así termina esta trama, esta historia es bastante bien conocida. Ahora queremos analizar un poco las teologías en Job, en el libro de Job. Y la teología de los amigos era la teología de la retribución. Y esta teología se basa en una verdad, pero hace una conclusión equivocada.
La verdad es esta: si pecas, sufrirás. Y hasta ahí está bien. Si pecas, sufrirás. Es una idea bíblica. El alma que pecare, morirá. Entonces, la paga del pecado es muerte. Si pecas, sufrirás. La conclusión equivocada es: si sufres, es porque pecaste. Y esta es una falacia, y vamos a ver un ejemplo. Quiero que consideren el siguiente argumento. Si te bañas, te mojarás. ¿De acuerdo? Te mojaste, por lo tanto, te bañaste. Ahora, ¿cuál es exactamente en forma? Es el mismo argumento que los amigos de Job estaban presentando. ¿Cuál es el problema con este argumento? Pues no sé el nombre del argumento ni nada, pero ¿cómo se llaman las dos partes? Las primeras dos, ¿Premisas? Las dos premisas son ciertas, pero no necesariamente la conclusión. Pero no sé. Ok, ¿y por qué es correcto? O sea, si te bañas, te mojarás. Y te mojaste, vamos a suponer que es cierto. Pero ¿por qué la conclusión no sigue? Porque te puedes mojar y no te vistes bañado. ¿Cómo puedes mojarte? Porque llovió, porque pasó algún carro, te mojó, o Nadaste. Exacto. o te caíste al lago, O sudaste. Hay muchas formas de mojarte. Sí. Y bañarte es una sola forma de mojarte. Entonces, aquí lo que está suponiendo es que es la única forma de mojarte. Y si regresamos al argumento de los amigos, igual, están suponiendo que la única forma de sufrir es porque pecaste. Y aquí, otra vez, tenemos que recordar que ellos no tenían la información que nosotros tenemos. Ellos no habían leído el prólogo, y Job tampoco. Entonces, no podían contemplar otra posibilidad de por qué Job estaba sufriendo. La única opción para ellos era que él había pecado para merecer ese sufrimiento. Ahora, Job reconoció la teología de la retribución. Y era un problema para él, porque él compartía hasta cierto punto la teología de sus amigos. Porque cuando ellos empezaron a sermonearlo, él decía: ¿quién no sabe eso? Todo el mundo sabe eso. No me están dando información nueva. Pero insistió que no aplicaba en su caso. Y esto era un problema para Job, pues para ellos también. Su teología era la teología de la soberanía, que Dios es soberano y hace lo que quiere. Otra vez, esta teología empieza con una verdad: Dios es soberano. Hasta ahí, perfecto. Pero fácilmente puede caer en un concepto de Dios como arbitrario o caprichoso o hasta cruel. Y ahí Job está rayando con ese concepto de Dios. No solo soberano, sino pues hacia el lado caprichoso o hasta cruel. La respuesta que Dios le dio a Job fue que Él es sabio y ejerce su soberanía con sabiduría. Es la respuesta. Ahora, no es una respuesta, no es una teodicea en sí. No justifica la justicia de Dios, en el caso de Job, ni en el caso de nadie. Entonces, en un sentido es muy incompleta como teodicea. Pero esta respuesta requiere algo de Job y requiere algo de nosotros, y es un ejercicio de fe. Porque, otra vez, termina el libro y Job todavía no sabe nada acerca del prólogo. No sabe nada acerca de la confianza que Dios tenía en él y en su integridad, el desafío de Satanás. Y aunque hubiera sabido, probablemente eso no le habría satisfecho. Porque podría haber dicho, pues, porque yo, pero no habría otra forma de demostrarle, a lo mejor todavía podría haber quejado,
sin embargo, él no tenía nada de esa información y Dios no le dio esa información. Y esto es muy importante pastoralmente, porque sigue habiendo muchos amigos de Job en el mundo y en la iglesia cristiana. Y topo con ellos con frecuencia. Alguien está sufriendo, quiere entender su sufrimiento y muchos no pueden resistir la tentación de consolarlos con la teología de la retribución. Ahora, no vamos a como echarnos encima y castigar a la gente y culpar a la gente porque no tenemos esa información. Porque la teología de la retribución muchas veces supone que tiene más información que tiene. Como los amigos suponían que tenían todo el paquete, no lo tenían. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ministrar a esta persona o a nosotros mismos en el sufrimiento. Y no tenemos la respuesta. Y Job no recibió la respuesta, más que Dios es sabio y ejerce su sabiduría o su soberanía con sabiduría. ¿Y saben qué? Yo he visto vez tras vez que ha sido una fuente de consolación para los que están sufriendo. Y a veces yo me siento inútil como pastor y voy con alguien que está sufriendo y no puedo explicarle su sufrimiento, pero sí puedo afirmarle de que Dios sí entiende, Dios sí tiene sus explicaciones y Dios es bueno, es sabio, es soberano. Y muchas veces el simple hecho de explicar quién es Dios y cómo ejerce su soberanía es una fuente de gran consolación para la gente. No siempre, pues puede haber más quejas y no es como, no es una respuesta mágica que va a resolver todo para nada, pero es la respuesta que tenemos en esta vida y no tenemos más información todavía. Entonces es muy práctico este libro de Job y hasta sorprende a veces el poder de esta explicación, que no es precisamente una explicación del sufrimiento, más bien es una explicación de quién es Dios y cómo funciona Dios. Job y el Nuevo Testamento. Santiago presenta a Job como un ejemplo del justo que sufrió con perseverancia para inspirar a los cristianos que están sufriendo injustamente. Y si leemos el libro de Job y leemos la descripción de Santiago, decimos, pues, paciencia, porque muchas veces la palabra traducida ahí en Santiago se traduce paciencia, y a veces no vemos mucha paciencia de parte de Job. Pero mejor dicho es su perseverancia, es otra manera de traducir esa palabra en Santiago. Su perseverancia. Él siguió, nunca negó su fe, nunca maldijo a Dios, él perseveró durante muchos capítulos, sufriendo terriblemente, sin negar a Dios, sin negar a su fe. Entonces, sí es un ejemplo de perseverancia en la fe a pesar de sufrimiento injusto. Además, y viendo esto, veo que dejé fuera, desgraciadamente, algunos textos que son muy bellos y claves en cuanto, no diría precisamente proféticos, pero son vislumbres de lo porvenir. Cuando Job dice, yo sé que mi Redentor vive y yo lo veré, es un vislumbre de la resurrección, porque él anticipa ver a su Redentor en la carne. Y pues voy a redactar esto, incluir algunos textos de estos. También hay un deseo de Job, y no tengo el texto aquí, y Job dice, pues ¿quién puede intervenir entre Dios y nosotros? O sea, quiero una audiencia con Él, pero ¿quién puede como poner una mano sobre Dios y una mano sobre mí para que podamos tener ese encuentro, esa audiencia? Y ahí Job no está dando la respuesta, pero está apuntando la gran necesidad de un intermediario
entre Dios y el hombre. Alguien capaz de alcanzar a Dios y alguien capaz de alcanzar a la humanidad. O sea, está en una forma simple expresando la necesidad de la encarnación de Jesucristo, siendo Dios y siendo hombre. Pero regresando a este tema del sufrimiento injusto, pues en Jesucristo Dios entró en nuestro sufrimiento voluntariamente, diferente a Job. No entró voluntariamente Job, Cristo sí, y lo recibió. Y así Jesucristo es por excelencia el justo que sufrió injustamente. Y aunque su sufrimiento, el sufrimiento de Cristo, no abolió todavía nuestro sufrimiento, algún día lo hará. Pues ahí hay esperanza. Esperanza de que algún día, Él va a quitar todo sufrimiento. Además, mientras tanto, su sufrimiento transforma nuestro sufrimiento injusto en una vocación noble y sorprendentemente hasta en un regalo, como Pablo dice a los filipenses. Se les fue dado no solo creer en Él, sino también sufrir con Él. Un regalo, una vocación. ¿Para qué? Para nuestra santificación y también para la salvación del mundo. Y este es el concepto en el Nuevo Testamento del sufrimiento cristiano. No es arbitrario, no es caprichoso, es una identificación con los sufrimientos de Cristo, es una vocación noble, es un regalo de Dios, es para nuestra santificación y para la salvación del mundo. Bien, comentarios, preguntas sobre Job. Sí, Keith. Pensando en Eclesiastés, como Diller Longman, negaron la posibilidad, ellos descartaron la posibilidad de la estructura de un solo autor, porque decían que esa estructura de prosa, poesía, prosa, como por un autor era totalmente desconocido. Pero parece que ellos tienen la idea de que este puede ser un autor, y la estructura se me hace igual. Sí, yo creo que su argumento no es tanto que sea prosa, poesía, prosa, sino la idea de como una autoevaluación, o sea, de hablar en primera persona, tercera persona, y luego primera persona, y luego tercera persona. Yo creo que es más, dicen que es sin precedente ese tipo de jugarlos, tanto como el que está dando el monólogo y el que está evaluando el monólogo. Creo que es más, sí, tendría que revisitar su crítica, pero creo que es más lo que critican, o no critican, pero lo que más argumentan. Porque sí, ellos hacen mucha semejanza entre Job y Eclesiastés. Sí. ¿Cuál sería la mejor forma de realmente poder ayudar a alguien que está sufriendo y amarrarlo Job con el Nuevo Testamento? Pues yo creo que ahí por la cruz de Cristo, tenemos que llevar a la persona a la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo dice que Dios no está lejos de nuestro sufrimiento. Al contrario, Él lo recibió, lo tomó para sí mismo. Y esto por lo menos puede ayudar a la gente a no sentirse sola, o sea, abandonada. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Pues está con nosotros porque Él es un Dios que sufrió. Entonces ahí, y luego sin dar receta, sin decir, Dios está haciendo esto en tu vida para que no seas tan enojón. O sea, no tomar y ejercer información que no tenemos, pero en un momento adecuado, quizás no la primera instancia, quizás sentarnos con ellos y no decir nada por 7 días, o sea, es lo mejor que los 3 amigos hicieron, o sea, sí, entonces a lo mejor es simplemente compadecer con ellos, apuntar hacia la cruz y luego
con mucho cariño y mucho amor, ayudarles a ver que su sufrimiento no es en vano, no es sin sentido, aunque no podemos ver cómo, es para su bien y para la gloria de Dios. Y si pueden empezar a abrazar ese concepto y creer ese concepto, puede aliviar mucho la carga del sufrimiento, aunque el sufrimiento sigue. Entonces sería mi consejo en general de cómo manejarlo. Pero primero, llegar y sentarte y orar, no decir nada. O sea, Empezaron bien los amigos. Empezaron muy bien los amigos, sí. 7, 10. Sí, porque hay una tendencia de querer decir algo. Llegamos al hospital, llegamos a la funeraria y nos sentimos tan ineptos y queremos decir algo. Y a veces, es mejor no decir nada que decir barbaridades. Entonces, pues hay que medir nuestras palabras bien en esas situaciones. Y si vamos a decir algo, pues que no supongamos que tenemos más información de lo que tenemos. Y pues nos quedamos con la información, sea poca o mucha, que tenemos en la Biblia. Y como digo, es un proceso, y estar con ellos en todo el proceso, y en el momento pues indicado, ayudarles a tomar el próximo paso hacia la sanidad. Pero probablemente no es en el momento de crisis. Es momento para abrazar, para estar con la gente, como Cristo está con nosotros en nuestro sufrimiento. Nari, ¿notaste? Hay un detalle muy interesante, como al principio en el prólogo tenía 7 hijos y 3 hijas, y luego hasta mencionó por nombre 7,000 ovejas, 3,000 camellos, y luego restaurado tiene exactamente el doble de todo. Pero interesante, dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Como es el doble de hijos, digo, es algo muy sutil acerca quizás de la santidad de la vida, pero que no es como si sus 10 hijos dejaron de existir completamente. No sé, se me hace un detalle muy interesante, especialmente por un libro situado en como el contexto de los patriarcas, donde no vemos un concepto muy claro de la vida eterna. Hay un detalle aquí. Y hay pistas en Job, como esa pista, ¿no? Y es interesante que lo dices, porque cuando leemos Job, lo que más nos afecta son los hijos. Porque yo creo que todos podríamos decir, pues, lástima, los camellos, las casas, la salud recuperada, pues ya tienes salud otra vez, pero no recuperas a un hijo perdido, ¿no? Pero es interesante que lo mencionas ahí, como no desaparecieron los hijos como desaparecieron las casas, o los camellos muertos, cosas así, ¿no? Entonces, es muy interesante, un vislumbre ahí de que una existencia perdurable de los seres humanos y los hijos de Job. Y otro pasaje que se me hace muy paralelo, un salmo con Job, es Salmo 73, porque es igual, sufre, desanimado, como con una mentalidad retando a Dios, y no contesta exactamente como la razón de su sufrimiento, pero es cuando entra en el santuario y su perspectiva cambia y toda la vida se ve diferente. Y Job es igual, no contesta, pero su perspectiva va de sin fe a una perspectiva con fe, viendo desde la perspectiva de Dios. De repente la vida otra vez tiene sentido. Sí, y de hecho Salmo 73 es un debate sapiencial, y ahí es un debate consigo mismo el salmista, pero presenta los dos argumentos y luego llega, como dices, a la solución, que no es necesariamente una explicación, o no es una explicación de por qué les va bien,
porque me va mal, pero es una perspectiva de Dios, de que Dios sí está al control.